hermanos, Iglesia de San Andrés y de todas aquellas personas que se van uniendo por este medio. Sean ustedes bienvenidos. Queremos darle la gloria al Señor que se merece en este nuevo domingo. Dice su palabra: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande en medio de ti el Santo de Israel. Es a Él donde vamos a darle toda la alabanza, vamos a darle todo el honor que se merece. Alegría hay en su presencia porque Dios vive. No
Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Oremos juntos. Señor, gracias por el mensaje que vamos a escuchar. Te pedimos que nos hables al corazón y que tu palabra se vuelva real en nuestra vida. Gracias por la compañía de tu Espíritu. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Es grato compartir este tiempo juntos y vaya un saludo fraternal para
toda la iglesia, para todos los amigos que nos acompañan en este tiempo especial de pandemia. Quisiera invitarte para abrir la Biblia en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículo número 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Y ahora damos vuelta a la página en la carta de Santiago, capítulo 1, y leemos desde el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el versículo número 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vivimos una prueba complicada, difícil, en todo el mundo, grandes dificultades de todo orden, sin una experiencia previa, sin antecedentes de un virus como el COVID-19. Y en todas partes surgen gran cantidad de preguntas, de interrogantes, y no siempre las respuestas que se reciben nos traen la satisfacción que estamos buscando. Escogí estos dos pasajes porque tienen cierta similitud algunas de las experiencias que se estaban viviendo en el primer siglo, aproximadamente en los años 65 y 67 de la era cristiana. Ya a partir del año 64 después de Cristo, Nerón comenzó una despiadada persecución en contra de los cristianos. Algunos de ellos ya habían sido expatriados previamente, es decir, fuera de su patria, fuera de Israel, pero ahora otros debían abandonar su terruño, su familia, sus posesiones, a riesgo de su propia vida. Fue un tiempo complicado, difícil. Y luego vendría el sitio durante varios años de Jerusalén por parte de Tito Vespasiano, y luego el derrumbe del templo, la ciudad arrasada, etcétera, etcétera. Tiempos de desolación, tiempos de muerte, tiempos de carencias económicas,
tiempos sin trabajo, tiempos de dolor y de angustia. Y hay dos exponentes de esta época, dos próceres que escogí. Uno es Pedro, y Pedro habla acerca de las diversas pruebas y utiliza un término en el original griego que es muy interesante, que es poikilos, que significa multicolor. Pero luego es Santiago el que va a utilizar el mismo término. El apóstol Santiago, hermano del Señor Jesús. Y él habla de que tengamos gozo cuando estamos enfrentados, ubicados o sufriendo diversas pruebas. Es la misma terminología. Pero Pedro vuelve a utilizar ese término en el capítulo 4, en el versículo 10, donde él dice en su primera carta, hablando de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Ahora bien, vivimos tiempos de prueba. La pandemia golpea el corazón de las personas, de las familias, de diferentes formas. Y este término pruebas, que lo traigo como puente de 2000 años atrás, es muy pertinente para la realidad que nos toca vivir a nosotros. Pruebas son dificultades que provienen de las circunstancias externas a nosotros. Muchas de ellas escapan a nuestro control, a nuestro dominio. Seguramente la mayoría no las hemos originado nosotros, pero nos causa daño y genera esa nube de incertidumbre que está en todo el mundo y que también está cercana a nosotros. Días pasados se descompuso la impresora de mi casa y bueno, tuve que llevarla al service. El problema fue que se quemó una placa de la impresora. Como estaba cerrado el comercio, no se podía conseguir el repuesto. Bueno, esperé como 3-4 semanas hasta que se pudo resolver. Y lo interesante es que me dice el señor del negocio, ya está arreglada, me dijo el service, la tiene en su laboratorio en un tiempo de prueba para ver cómo funciona durante varias horas y luego sí entregármela. Tiempo de prueba. Cuando la busco, la recibo, me la entregan. Había una cantidad de hojas impresas de esa prueba. Prueba del funcionamiento. Prueba del funcionamiento, que fue satisfactorio. Ahora bien, lo que se nos dice en la experiencia de Pablo y de Santiago es que las dificultades de la vida son un instrumento para que la fe del cristiano sea probada. Sea probada. Quiere decir que de alguna manera ese medio le permite a Dios y a nosotros hacer una evaluación profunda en medio de las circunstancias que nos toca vivir. La segunda palabra que quisiera puntualizar es precisamente fe. Fe
tiene un significado más profundo que un dogma o una cantidad de conceptos religiosos que nosotros podemos creer y atesorar. Fe es una convicción profunda, es una certeza, es una creencia, pero una fidelidad a esa creencia que se fundamenta, en el caso del cristianismo, en una persona que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Otros la llaman a la fe la prenda de la fidelidad. Ahora es notable que en la Biblia solamente encontramos una definición que está en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, para Dios es muy importante. El versículo 6 añade que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que la fe en Jesucristo genera un agrado, una satisfacción, una alegría en el corazón de Dios. La pregunta es, ¿por qué no hay más definiciones conceptuales de la fe en la Biblia? Y la respuesta es simple. Porque la fe es eminentemente práctica, dinámica, experimental. Esa convicción interior aflora, sale a la superficie, a la luz, en medio de las circunstancias de nuestra vida. Por eso, los dos apóstoles que murieron como mártires en esa misma época, Pedro ya estaba en Roma escribiendo desde allí, Santiago se encontraba en Jerusalén, habla de la prueba de la fe. Y yo quisiera animarte a que en este momento podamos mirarnos introspectivamente y hacer algunas evaluaciones en la secuencia del pasaje de Santiago que nos van a ayudar mucho para evaluarnos, para saber dónde estamos parados, no solo en el tiempo de la pandemia, sino en el tiempo del fin, de todas las cosas. Hay un libro que escribió hace una cantidad de años un escritor, Fukuyama. El título de ese libro es El fin de la historia. Y mi querido oyente, estamos viviendo el fin de la historia humana. La Biblia nos deja señales inequívocas en las palabras y enseñanzas de Jesucristo, en los evangelios y en otras partes de las cartas pastorales. Y finalmente en el Apocalipsis. Hemos comenzado ya hace varios años a caminar el tiempo del fin antes de la manifestación de Jesucristo por su iglesia en el arrebatamiento, llevándola a las mansiones celestiales y previos a lo que será la segunda venida de Jesucristo como Rey y Señor aquí a la tierra. Entonces, necesitamos reevaluarnos en este tiempo difícil que nos toca vivir. Y como cristianos, seremos probados de diferentes formas cada vez más en nuestra fe, Santiago escribe esta carta no a una iglesia en particular, sino a los hermanos a nivel universal, en todas partes. Y en el versículo 2, él expresa: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Ahora, usted y yo podemos tener una reacción. ¿Cómo en medio de las dificultades, de las angustias, de las lágrimas, del dolor, de la necesidad, yo puedo tener esa experiencia interna de alegría y de paz? Encima la califica el autor y dice sumo, que quiere decir profundo, intenso, elevado, gozo y quietud interior. Lo cierto es que vamos a volver a este punto. Evidentemente, la prueba, la dificultad, no produce en nosotros ninguna alegría. Genera otras reacciones emocionales. Pero la resultante de toda esta secuencia, en la cual estaremos observando distintos matices, hacen que la prueba de nuestra fe es un instrumento para nuestra maduración. Y cuando esa maduración se alcanza, entonces podemos disfrutar de un intenso gozo. Expresado de otra manera, cuando vienen las dificultades, el gozo en nosotros aparece porque no pensamos en ellas momentáneamente, sino en el fruto, en lo que va a traer como beneficios a nuestra vida. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en lo multicolor de las pruebas, porque son distintas, son diversas. Tú que estás oyendo, quizás puedas tener un problema de salud, un problema laboral, económico, vinculado uno con el otro, serias dificultades en las relaciones familiares, reacciones emocionales, soledad, encierro, temores. El COVID genera temores. Temor al contagio. Cuando alguien se acerca a otro, la persona reacciona. Temor al sufrimiento físico. Temor a la muerte. Temor a la muerte. Millones de personas viven con este peso encima. Y temor al futuro. Ese temor que está relacionado con la incertidumbre. ¿Qué va a ser de nosotros en el futuro? Ahora bien, necesitamos que cualquiera de estas circunstancias u otras permitan que nuestra fe sea probada, porque Dios nos acompaña en medio de la dificultad. Y es interesante que ahora volvamos al pasaje de Pedro, en donde él dice que Dios tiene multicolor beneficio, acción, ayuda de su gracia, de su bondad práctica. Y bien podemos definir que por cada color de prueba, de dificultad que estemos viviendo, hay un recurso maravilloso de Dios para nuestras vidas. Hay un color de gracia de Dios para sostenernos, fortalecernos y alentarnos. Si el problema mío es de salud, hay una gracia de Dios para fortalecerme, para renovarme. Si el problema mío es de provisión económica, hay una gracia de Dios para enviar recursos a mi vida. Si el problema mío es de temor, hay una gracia de Dios para traer seguridad, confianza a mi corazón. Es interesante. Dios camina cerca nuestro
en medio de la pandemia. Dios nos visita en nuestras familias, en nuestros hogares, en donde estamos aislados. Dios se interesa por nosotros. Dios es un Dios de cercanía. Podemos confiar en Él. Y en el versículo 3, Santiago añade, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y acá descubrimos algo que es muy interesante. La primer gran bendición, el primer gran beneficio que traen las dificultades, generan paciencia, generan fortaleza en nosotros, traen una bendición a nuestra vida, forman una característica imprescindible para nuestro carácter, la paciencia. No es una sumisión pasiva, sino es una resistencia, anoten, es una resistencia perseverante que lleva a una confianza triunfante. La paciencia nos ayuda a templar nuestro carácter y a saber esperar en medio de la dificultad la intervención del Dios que está cercano, en el cual nosotros hemos confiado. Quiero nombrarte 3 cosas acerca de las pruebas que generan y multiplican en nosotros la paciencia. La primera de ellas es esta. Necesitamos entender que detrás de cada prueba está Dios permitiéndola, porque Él tiene objetivos importantes en nuestra formación psicoemocional y espiritual. La segunda clave para entender las pruebas es que no son casualidad para el cristiano, sino causalidad. Dios trabaja por medio de las pruebas para purificar mi fe. Ahora, tú dices, ¿purificar de qué? Hay una ilustración de San Pedro que hemos leído, en que las pruebas son el crisol, el recipiente en el cual se pone de manifiesto la pureza y la calidad de la fe. Y lo compara como el oro. Cuando el oro es expuesto a mayor temperatura, se separan las impurezas que pueda tener para que quede puro. De esa manera alcanza mayor valor. Entonces, ¿de qué impurezas? Las dificultades, ejerciendo paciencia, nos limpian. Voy a nombrar algunas. La prueba me limpia de la impaciencia. La impureza de la impaciencia, que me daña, que me enferma, que me angustia. La prueba me limpia de la intolerancia, de las reacciones que son inadecuadas. Las pruebas me limpian de la inconstancia, me enseñan a esperar confiadamente, a entender cuáles son los tiempos, las horas del movimiento de Dios en mi circunstancia. Sí, trae un beneficio.
trae la paciencia y la purificación de la fe. Dios está detrás de cada prueba. Hay una causalidad, un objetivo que Dios tiene para purificar mi fe. Y finalmente, aunque en el trayecto de tiempo que transcurre la prueba, a veces nos acompañan nubarrones, oscuridad, sin embargo, Dios tiene en control todas las cosas. Dios está en control de la situación que yo pueda estar viviendo. Te voy a contar una historia. Jesucristo tuvo 12 discípulos y el menor de ellos, de 17 años, fue San Juan. San Juan fue el que más vivió de todos ellos. Pasó los 80 años. Comenzó a seguir a Jesucristo a los 17 y ya en el final de los 90, él fallece. Aprendió a cultivar la paciencia, la esperanza. Su fe fue probada de distintas formas. Estuvo en el foco de muchas persecuciones, de los judíos, de los romanos, persecuciones políticas, religiosas. Sin embargo, Juan cultivó una paciencia, un temple, y supo aprovechar correctamente el tiempo. Es valioso aprovechar nuestro tiempo. Se nos dice que escribió 3 cartas y un extraordinario evangelio. Y finalmente, cuando el emperador romano lo deportó a la isla de Patmos con custodia y con alguna compañía cristiana que le quitaba un poco la soledad, siendo ya viejo Juan, pensando que ya había cumplido su tarea, su propósito, que ya su carrera había terminado, el Señor Jesucristo, el Cristo vivo y glorioso, se aparece a él y le revela el libro del último tiempo, el Apocalipsis, la revelación de Dios. ¡Qué maravilloso! Este primer beneficio que traen las pruebas, que es la paciencia, nos ayuda a enfrentar toda circunstancia difícil de la vida. En el versículo 4, Santiago dice: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? ¿Para qué? En el idioma griego significa objetivo. ¿Qué está diciendo Santiago? Que la paciencia, para que alcance su obra completa, eso es, al transcurrir del tiempo, perseverancia. La perseverancia, cuando la prueba continúa, la paciencia se mantiene perseverante. ¿Cuándo terminará la pandemia? ¿3 meses? ¿5? ¿1 año? ¿2? No lo sabemos. Pero mientras tanto, necesitamos ser persistentes, perseverantes en nuestra fe y con la paciencia de Dios. Es interesante lo que significa la perseverancia en este contexto de las pruebas.
significa permanecer tiempo debajo del peso de la prueba. Permanecer tiempo debajo del peso de la prueba. Y es posible que la prueba con el transcurrir del tiempo pueda ser más pesada, pero aumenta la paciencia para resistir y seguir avanzando en el objetivo de Dios, que es que tú y yo alcancemos la maduración completa, la perfección madurativa, formativa. Y esa es la segunda bendición. Ahora bien, Pablo tuvo una prueba difícil con una enfermedad. Posiblemente había perdido bastante de su vista, tenía dificultades y le pide a Dios que lo sane. Relato que está en 2 Corintios capítulo 12, de lo que él llama un aguijón. Pero Dios no lo sana. Y Pablo tiene que convivir con esa limitación el resto de su vida. Pablo tiene que aprender a perseverar. ¿Por qué? Porque ese aguijón que aparentemente lo limita, le trae un beneficio. ¿Sabes cuál es? El beneficio de no caer en el orgullo y en la independencia de Dios por sus conquistas espirituales. Es ese aguijón persistente el que lo mantiene humilde y dependiendo de Dios. Entonces Dios permite que esa prueba lo acompañe el resto de su vida porque trae bendición para él. Paciencia en el sentido de la perseverancia en medio de la prueba. David tuvo que huir injustamente 14 años perseguido por los celos y la maldad de Saúl el rey. Pero David, en medio de la prueba difícil, en la que estaba en juego su vida tantas veces, no interviene para cortar la prueba. Nota, no interviene. 2 veces lo tuvo a su merced a Saúl y le perdonó la vida. Él dejó a Dios que actuara en medio de la prueba. Clamó a Dios, confió en Dios. Y ahí está lo importante, esperó en Dios mientras Dios trataba con su mundo interior, mientras Dios formaba otras cualidades en él, madurativas, formativas, para que la prueba llegue a cumplir los propósitos de Dios. No necesitamos una intervención, de eso se encarga Dios. Necesitamos cultivar, profundizar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Bendito sea Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos en el sentido funcional. Teleios en la palabra griega tiene que ver con función, tiene que ver con madurez. Tú arrancas una fruta que no está madura del frutal y tiene un gusto agrio, amargo, no tiene un sabor agradable. Pero después de determinado tiempo madura, alcanza la plenitud de su desarrollo y es agradable y atractiva para nosotros.
Lo mismo ocurre con nuestra vida. La prueba de nuestra fe puede ser amarga, pero va a traer frutos dulces. La paciencia y la madurez, el desarrollo pleno, la plenitud, el objetivo de Dios, desarrollo psicoemocional y espiritual. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hay un beneficio que trae la fe a nuestra vida. Nos ayuda a caminar con Dios. Pero hay un beneficio que trae las pruebas a nuestra vida. Purifica, fortalece, le da otra dimensión a la fe y genera en nosotros paciencia, perseverancia, madurez, desarrollo, madurez. Qué importante es la madurez. Qué importante. Si un niño es inmaduro a los 5 años, es normal. Si un adolescente aún tiene facetas inmaduras, es normal, le falta desarrollo. Pero si alguien es inmaduro a los 40 años, a los 30 o a los 50, hay una disfunción. Hay una disfunción. No es normal. Ahora, Dios nos llama a que vivamos con madurez, por lo cual las dificultades son necesarias. Las pruebas son necesarias para que alcancemos esa madurez, pero por otro lugar, para que también nuestra fe se vea fortalecida. Y en medio de las dificultades y de estos beneficios, Dios nos ofrece 2 recursos. El primero, el gozo que permanece, que aumenta y que se intensifica en nuestro corazón y que es fortaleza, como decía Nehemías. El gozo de Dios es mi fortaleza en medio de la dificultad. Y el segundo recurso está en el versículo 5, es la sabiduría. La sabiduría, la sofía griega, la sabiduría de lo alto, la que viene de Dios. La sabiduría siempre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tiene un significado práctico para la vida. La inteligencia es teórica, conceptual, pero la sabiduría pone en práctica la inteligencia. Sabe evaluar y sabe decidir lo que es más conveniente. Y hermanos, en medio de las pruebas necesitamos tener gozo, fortaleza interior, pero también necesitamos tener sabiduría para saber cómo actuar. Esa sabiduría viene de Dios. Y Santiago dice, si a alguno le falta, pídala a Dios y Dios dará abundantemente, pero pida con confianza. Confianza en que Dios contestará, en que Dios contestará. Ahora, Santiago añade otro elemento importante. Y él dice que si no pedimos con fe, entonces tampoco recibiremos. Es como las olas del mar, que la correntada, el viento la lleva de un lugar para el otro. Y nos volvemos inconstantes. Inconstantes en el ejercicio de la fe. Inconstantes, dice el versículo 7, en todos nuestros caminos.
quiere decir de doble ánimo, de corazón dividido, de corazón pequeño, poco ánimo. Y prevalecerá más el factor emocional que el factor de responsabilidad en nosotros. Emprendemos algo y no lo continuamos, no lo finalizamos, porque nuestras emociones nos traicionan. Necesitamos esa madurez que nos permita ser consecuentes, ser firmes en nuestros propósitos, aún en medio de las dificultades. Y finalmente, Santiago nos habla de un tercer beneficio, una tercera bendición. Fíjese en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, nota, subraye, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dios recompensa la fe probada y que existe en realidad. Cuando Dios prueba nuestra fe, lo que va a salir a la luz es si está la fe realmente. Si está, será purificada. Y si no está, Dios te da una oportunidad para que lo busques, lo encuentres, confíes en Él y recibas ese don de la fe por medio de Jesucristo. Hay muchas personas que nos acompañan, que están convencidos acerca de Jesucristo, pero no convertidos a Jesucristo. Y cuando vienen las dificultades, lo que se muestra desde adentro es que no está la fe. Abandonan el camino, retroceden en aquello que habían avanzado. Ahora acá está la bendición, la corona que Dios tiene preparada para los que resisten la prueba, la dificultad victoriosamente, manteniéndose fieles a Él. Hay una historia de los primeros siglos de la persecución del cristianismo en Armenia. Esto fue antes del año 300. Muchos cristianos eran perseguidos, maltratados y muertos en esa zona. Había un romano que era el encargado de 100 soldados, un centurión. Su nombre, Samporio. Y él vio como algunos de esos cristianos le hablaron de Jesucristo a esa compañía y 40 de ellos se convirtió a Jesucristo en Sebaste, en esa zona de Armenia. Y por causa de su fe en Jesucristo, fueron torturados para que le niegue a Jesús y renuncien a su fe. Y Samporio, en una de esas noches terribles de invierno, lo lleva a una laguna congelada. Habían colocado enfrente un puesto de guardia y en ese puesto había agua caliente, tenían luz, tenían comida para ofrecerle como premio a aquel que renunciaba
de su fe a Jesucristo y fuera al puesto de guardia. Los cristianos cantaban un himno y una estrofa voy a leerte. Señor Jesús, 40 luchadores te dan a ti la gloria. Señor Jesús, tienes para 40 coronas de gloria. Coronas de gloria. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Uno de ellos no soportó más el frío, el congelamiento, con el cuerpo desnudo, a tan baja temperatura. Tomó la decisión, fue a la guardia y renunció a su fe. Pero los 39 no cambiaron el himno y siguieron cantando. Aquí están los 40 que aman a Jesús. De pronto el centurión romano queda conmovido y dijo, yo también soy uno más con ustedes. Y se convirtió a Jesucristo. El que era un torturador se convirtió, se quitó toda la ropa y entró a ese lugar cantando con los otros 39. Ahora son los 40 que cantaban para Dios, los 40 mártires. Amaneció y los 40 quedaron congelados. Pero había gloria en el cielo. Ya los 40 habían pasado a la mejor vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice Dios. Permanece en la fe. Él te acompaña. Él renueva tus fuerzas. Él renueva tus fuerzas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra ancla firme, nuestra esperanza firme, Jesucristo. Puesto los ojos en Él. Permitimos que nuestra fe sea probada y aprobada y comience la secuencia de traer a nosotros la bendición de la paciencia, de la perseverancia y de alcanzar la bienaventuranza, la felicidad de la corona de la vida. Mi querido oyente, coloca tus ojos en Jesús. Confía en Él. En tus palabras sencillas, invítalo a entrar a tu corazón para que este tiempo de aislamiento, de desencuentros, sea un tiempo de encuentro con Jesús, con su perdón y con su esperanza. Y tú, mi querido hermano, evalúa tu mundo interior, evalúa tu fe, para que sea purificado por el poder del Espíritu Santo. Un abrazo, Dios le bendiga. No quiero dejar de invitarte para que el próximo martes a las 20 horas vos puedas estar conectado en la reunión de oración y el domingo a las 19 horas. Que tengas noches de bendiciones.